10 de la mañana con 30 minutos en Teocelo, Veracruz, México. ¿Qué hora en Barcelona y en Italia? Gracias por esta comunicación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Elfer. Gracias por hacer esta comunicación. Y aquí son exactamente, sí, también las 5 de la tarde, aquí 5:30 de la tarde en Barcelona. Estoy hablando desde Barcelona. Y el día de hoy continuamos con nuestras participaciones. Luego, como hemos mencionado antes, tenemos invitados, invitadas, colegas que trabajan desde la universidad, que son investigadores, investigadoras que están trabajando el tema de educación. Nos acompaña Paola Mancosu, que se encuentra ella en Italia, y le agradecemos bastante. Ella es filóloga también de la Universidad de Barcelona y forma parte del grupo de investigación de la protesta social, del discurso y la protesta social, que está aquí en Barcelona. Y le agradecemos bastante. Ella nos va a hablar sobre el caso en particular, el FEGO, y a la gente de Radio Teocelo, del discurso de la protesta social. Ella ha trabajado con protestas en Latinoamérica, tiene experiencia sobre esto, así que vamos a escucharla. Muchísimas gracias, Paola, adelante. Muchísimas gracias, César, muchísimas gracias, El FEGO, por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Y hoy les voy a hablar de las protestas que tuvieron lugar en el Perú el año pasado, en 2023, que en mi opinión son muy importantes por dos razones principales, yo creo. El impacto social que tuvieron y que todavía siguen teniendo en la actualidad, en la crisis política y social que está viviendo el Perú. Y, en segundo lugar, por la violencia, la represión policial y militar en las movilizaciones sociales. Estamos hablando de 2 meses de protestas a nivel nacional, realizadas en 17 de los 24 departamentos del Perú. Y el 4 de enero de 2023, y son datos de la Defensoría del Pueblo, salieron a la calle más de 12.000 personas, y sobre todo en las regiones del sur del Perú, como Apurímac, Ayacucho, Puno. Se hizo, y esto lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cito, un uso excesivo durante las protestas e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos. Uso de la fuerza durante las protestas que causó más de 1.000 heridos y más de 60 muertos, la mayor parte originarios de las zonas andinas del sur del Perú. Y al momento hay 48 muertes probadas con armas del Estado. Y se trata de manifestantes, pero también de personas que no estaban participando en las protestas, y también de médicos que socorrían en las manifestaciones. De hecho, hace muy poco en distintas ciudades del Perú, como por ejemplo Juliaca, en el departamento de Puno, la Asociación de Mártires y Víctimas pidió mediante marchas pacíficas justicia para sus muertos. Y ahora bien, un poco de las causas de las, de hecho, protestas de protestas populares que pedían elecciones democráticas después del intento de autogolpe del presidente Pedro Castillo y de su caída, de su destitución. Y después de su caída asumió el cargo de presidenta la primera presidenta mujer de Perú, Dina Boluarte, actualmente en cargo, que había de hecho sido la vicepresidenta del gobierno Castillo. Boluarte denunció a Castillo y formó un gobierno distanciándose del partido político Perú Libre, que de hecho había sido el partido de Castillo, y postergando las elecciones generales. Y la gente primero se sintió traicionada porque se les
quería negar su voto y después que la Policía Nacional y el Ejército reprimió de modo violento las manifestaciones, se sintió traicionada e indignada. Y empezó a pedir las dimisiones de la presidenta y reclamar sus derechos como ciudadanos y ciudadanas. Resumiendo, entre las diferentes causas que desencadenaron estas protestas, se pueden mencionar, por una parte, la detención de Pedro Castillo, quien se había autorrepresentado un poco como cercano a los problemas de las zonas más rurales del Perú, y por otra parte, el rechazo al gobierno de Dina Boluarte, visto como ilegítimo, ¿no? El gobierno de una persona que no ha ganado legítimamente las elecciones y que ha aplazado la decisión del voto, ha sido responsable de muertes durante las protestas. Y por último, otra causa importante ha sido la represión policial y militar, que ha causado un efecto como a bola de nieve, podríamos decir, de solidaridad en contra del uso de armas letales contra los manifestantes y en contra de la gravísima violación de derechos humanos. Además, el gobierno de Boluarte intentó negar sus responsabilidades, ¿no? Quitando importancia a las muertes civiles y echando un poco la culpa a los manifestantes. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de una verdadera masacre que hizo escarmentar los reclamos de los movimientos sociales de Perú. Movimientos que son masivos y que están pidiendo democracia, que están pidiendo verdad. Y se trata de reclamos que de hace mucho tiempo han sido, podríamos decir, desatendidos por los gobiernos. De hecho, las causas de estas protestas son muy antiguas y derivan de una profunda crisis, podríamos estructural, que tiene raíces en la permanente inestabilidad política del Perú, en la corrupción política, en el sistema neoliberal y, en fin, en las desigualdades sociales que se agudizaron después de la COVID-19, ¿no? De la pandemia. Y el origen de estos movimientos que dieron origen a la protesta están siendo estudiadas por muchas investigadoras e investigadores, como por ejemplo la historiadora Cecilia Méndez, quien dice que se trata de organizaciones campesinas, sociales y trabajadoras que protestaron independientemente de sus ideologías políticas. Protestaron por ser escuchadas, por sus derechos, por el reconocimiento de un lugar en la sociedad. Y como dice el historiador José Luis Renique, quieren ser reconocidos como sujetos con voz, como representantes de las comunidades campesinas, lejos de los partidos políticos que buscan el pleno reconocimiento de sus derechos como pueblos originarios. Y creo que es importante destacar, además, el papel de las mujeres, el rol de las mujeres y de las organizaciones femeninas, tanto en las tácticas de la protesta cuanto en análisis de las protestas. Pienso, por ejemplo, en mi amiga Ellen Calla Quispe, quien está investigando como antropóloga sobre las protestas en Puno. Hay que decir que las organizaciones implicadas son en realidad muy diversas, y esta diversidad demuestra claramente que es equivocado decir que se trata de personas exclusivamente afiliadas a la izquierda. A ser tan diferentes, son diversos también sus objetivos. Las protestas tienen diferentes objetivos, pero digamos que de forma sintética se puede decir que lo que piden y pedían es la renuncia de Dina Boluarte, la convocación de elecciones inmediatas y que se haga justicia para las víctimas. Además, es muy importante decir que las comunidades campesinas y las organizaciones sociales que han organizado las protestas han sido discriminadas en el Perú y suelen ser estigmatizadas como violentas cuando salen a protestar.
porque históricamente han sido representadas como el otro pobre, otro rural, el otro no educado, ¿no? El otro no civil. Y esta representación un poco estereotípica ha jugado un rol fundamental la prensa convencional, ya que ha hecho énfasis en la violencia de las protestas. Y en general hubo marchas pacíficas, huelgas, toma de aeropuertos y bloqueos de carreteras, y claro, sí hubo violencia, pero fue una violencia en respuesta a la violencia del Estado. Y la estigmatización, la criminalización de las protestas como violentas e ilegítimas se debe, como dice el antropólogo Vicente Alanoca, a una lectura descontextualizada y equivocada de las manifestaciones. Y de hecho, hubo una representación deshumanizadora de los y las manifestantes en los principales medios de comunicación, descalificándolos como terroristas con el fin de justificar las acciones del gobierno, ocultar la verdad de los y de forma muy rápida el diálogo del Estado. Y es verdad que gracias a la prensa alternativa, ahora ya no se puede ocultar la violencia del Estado. Y a este propósito, aconsejaría a las personas que nos están escuchando y están interesadas la visión del documental que se titula Puno sí es el Perú, que hizo la Coordinadora de Derechos, que se puede ver en YouTube, y creo que es muy útil para las cosas reales que llevaron a las protestas y en lo que pasó realmente en enero de 2023 en el Perú. Y bueno, como miembro del grupo de investigación en discurso y protesta social, creo que es muy importante hablar de las protestas, estas protestas en concreto, por el rol que tienen para el cambio social, la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Paola. Muchísimas gracias por la explicación. Elfego, no sé si tienes una pregunta, algún comentario. Sí, muy brevemente, Paola, muchas gracias. Hay cosas que nos cuentas que también están pasando en México. Estamos a unos 100 días de una elección presidencial. Las cosas se están calentando bastante y pues recordamos aquellos sucesos del Perú cuando el presidente pues fue encarcelado. Sentimos que hay ese discurso racista, clasista, llamando hasta terroristas a quienes protestaron por ese encarcelamiento, y más allá de los partidos, pues son los intereses que están en juego de esos campesinos, de esos pueblos originarios, de las mujeres, de los jóvenes que salen a las calles. La pregunta muy rápidamente es si encuentras que hay coincidencias con otros países que están llegando al poder por la vía de las elecciones y con una postura de izquierda, como podría ser Chile y Colombia, porque hasta ese mecanismo Lawfare se está mencionando hacia golpes blandos. Sí, muchas gracias por la pregunta, porque realmente sería muy interesante analizar, digamos, todos los rasgos comunes en la forma de representar las protestas. Y creo que, sobre todo en contexto donde está ganando, por ejemplo, la derecha, la ultraderecha, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Europa que está avanzando, hay una estrategia común de individuar un enemigo, ¿no? De cómo fomentar el miedo para legitimar luego las acciones de represión de los gobiernos. Y esto, por ejemplo, lo ha analizado, ¿no?, la historiadora que he mencionado antes, Cecilia Méndez. Así que sí, veo un rasgo común en representar como terroristas, ¿no?, a los manifestantes para delegitimarlos y para así individuar un enemigo que pueda funcionar como, digamos, un enemigo a la identidad nacional, ¿no?, para así decirlo. Muchísimas gracias. He contestado a la pregunta. Claro que sí. Muchas gracias, Paola. Hasta próximo contacto. Muchísimas gracias, Elfego. Gracias, Paola. Muchísimas gracias, Elfego. Hasta la siguiente. Gracias. Hasta pronto. Un abrazo.